Hermanos, hace unos domingos atrás hablamos del apóstol Pablo y le dije que íbamos a continuar a hablar de él. Y yo quiero que me acompañen nuevamente a Hechos capítulo 9 y vamos a leer los versículos del 8 al 19 en esta hermosa tarde del Señor. Hechos 9 del 8 al 19. El título de nuestro sermón es En la ceguera y la desesperanza. Hechos 9 versículos del 8 al 19. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Oramos. Buen Dios, gracias te damos en esta tarde, porque en tu infinita misericordia inescrutable, solamente entendemos por los méritos de Cristo, tú nos das el privilegio y nos permites el privilegio de exponer tu palabra. Sabes mi profunda preocupación porque tu palabra corre en medio de tu cuerpo. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú llegues a las necesidades de tu pueblo. Oh Señor, que tu Espíritu, tercera persona de la Trinidad, marque esa palabra en nuestra vida y en nuestros corazones. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos, te lo imploramos. Amén y amén. En la ceguera y la desesperanza. Saben, hermanos, el mundo griego de Alejandro Magno, el emperador helenista, nos dejó 2 líneas principales de pensamiento filosófico. Estaba el epicureísmo y el estoicismo. El epicureísmo recibe su nombre de su fundador, Epicurio o Epicuro. Enseñaba
que el placer es la meta principal de la vida. Epicuro sabía que los placeres son transitorios y muchas veces dejan serias consecuencias. Creo que hemos sido testigos de esas consecuencias. Sexualidad desenfrenada, desobediencia a la ley, abuso de drogas ilícitas o lícitas han marcado a nuestra sociedad en forma permanente. El placer es el norte para muchos. Personalmente creo que los desórdenes de personalidad, lo que la Biblia llama claramente la pecaminosidad en el hombre, ha hecho mucho daño, ha hecho más daño que cualquier otra cosa. Personas que buscan salirse con la suya a pesar de la ley se convierten en mentirosos patológicos porque buscan la forma de librarse de las consecuencias de la ley. Personas que prometen y no cumplen llenan nuestro mundo de hombres y mujeres sin carácter y sin vergüenza. Pero lamentablemente esas prácticas se han convertido en su fuente de placer. Epicuro sabía las consecuencias de la búsqueda del placer y por tal razón enfatizaba en los placeres de la mente como los de mayor importancia. Lamentablemente, el epicureísmo como filosofía humana al fin se fue degenerando en una búsqueda hedonista del placer sensual. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Aunque creían en los dioses, su concepto de los mismos fue deísta y creían que el alma se desvanecía con la muerte. Para ellos los dioses no intervenían en la vida de los seres humanos y eso era muy acorde con su filosofía hedonista y de búsqueda del placer. En cambio, los estoicos fueron fundados por el filósofo Zenón. Zenón era panteísta, identificaba a Dios con la naturaleza que la guía y la determina. Veía la historia como ciclos que al final de los cuales el mundo sería destruido por fuego. Pero nuevamente ese mundo que había sido destruido por fuego era renovado para empezar el ciclo y repetirlo una y otra vez, una y otra vez. El estoicismo era una filosofía sin esperanza, en la cual el sufrimiento está para cumplir los propósitos del ciclo. Los estoicos no creían en una vida después de la muerte. El alma en cierta medida se unía a la naturaleza, que es Dios, en todos los ciclos interminables. Los estoicos respondían a lo que nosotros conocemos en la historia de Grecia, a la religión de la naturaleza, la religión primitiva de los griegos. ¿Sabe, hermano? Saulo de Tarso conocía todas estas ideas. Precisamente Tarso fue la sede de una importante escuela estoica. Y como le dije hace unas semanas, hablamos de esa experiencia de Pablo en su camino a Damasco y lo dejamos ciego y confundido. Este hombre valiente y determinado en destruir a los cristianos, lo encontramos ahora ciego y desvalido. Y siempre, hermano, en ese proceso de ceguera, siempre me he preguntado qué pasaba por la mente de Saulo de Tarso en ese proceso. Los versículos 8 y 9 dicen:
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hermanos, estaba ciego. Un hombre valiente, determinante, con coraje, con odio profundo, con cartas de los principales que lo guiaban. Allí estaba desvalido y tenía que ser guiado por otro. Su orgullo estaba siendo herido en ese momento. Ciego. No sabía a dónde iba. No tenía la guía que siempre iluminó su vida, su religión judía y su odio a los cristianos. ¿Sabe algo, hermanos? Necesitó un guía para entrar a Damasco. El placer de Saulo era perseguir a los cristianos. La búsqueda de la felicidad de él era ese celo, y la búsqueda de destruir a los cristianos le daba placer. Pero ahora Saulo se encuentra sin placer, confundido, sin esperanza. Conocía estas 2 filosofías, las había desechado, se había amarrado, se había abrazado a la religión judía y ahora esta no tenía respuestas. Estaba en oscuridad, en un cuarto, sin propósito. Oiga, hermano, y no dudo cuestionándose, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Qué pasó hace unas horas? ¿Qué pasó hace unos días? Su placer destruido, su fe confundida, su esperanza destruida. ¿Sabe algo, hermano? Ningún ser humano puede vivir sin esperanza. Allí Saulo, en un cuarto, ciego, humillado y preguntándose qué ocurrió. En medio de todo eso, dice la Biblia, vemos el versículo 10 en adelante. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Sabe algo, hermano? Saulo estaba allí, ciego, no bebía, no comía, en crisis emocional, su orgullo destruido, su placer destruido, y en medio de todo eso está teniendo visiones. Y yo quiero que usted se ponga en el lugar de Saulo, allí en medio de la oscuridad, ciego, dependiendo de otros. Saulo debe haberse preguntado: y estoy viendo alucinaciones. Cuando estamos ahí en el cuarto, hermano, de nuestra oscuridad, cuando estamos ahí orando a Dios, cuando la esperanza se nos escapa, ¿cuántas veces imaginamos, Señor, y pedimos: Señor, manda a alguien que me ayude? Señor, manda a alguien que me asista. Señor, pierdo la esperanza, escúchame.
Mi hora es oscura. Posiblemente tengo la visión, pero no veo el camino. Ahí en medio de la oscuridad, en medio de la confusión, Saulo oraba. Le dice Jesús a Ananías. Y no sabemos lo que oraba, hermano. Pero no dudamos que en su confusión, en medio de todas las filosofías del mundo, cuestionaba su fe hebrea, su fe judía, que lo había llevado a perseguir a los cristianos. Y la cuestionaba y la dudaba. Y posiblemente pensaba en estas dos escuelas que siempre retaban al judaísmo y al cristianismo. Y no encontraba respuestas. Y dudaba, hermano. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros estamos en la situación más difícil, Dios sabe que dudamos. Porque somos pecadores. Y nos cuestionamos. Y bueno, y nuevamente levantamos la vista y todo sigue oscuro. Y para Saulo oraba y veía una visión y decía, ¿me estaré volviendo loco? ¿Me estaré volviendo loco? Saulo estaba ciego. Y después que habían pasado 24 horas, hermano, volvía y levantaba la vista y seguía ciego. Y seguía viendo la visión y oraba. ¿Sabe algo, hermano? Tú sabes que en tu situación más difícil, en la más difícil, pueden pasar 24, 48, 72 horas, pero Dios no se ha olvidado de ti. Dios sabe el tiempo en el cual puede intervenir y va a intervenir. Solo nos resta esperar. Ay, pastor, ¿cuántas veces he oído eso? Esperar. Ay, hermano. La esperanza. Eso no significa esperanza, ¿oyó? ¿O usted no sabía que eso es lo que significa esperanza? Esperar. Esperar. Los estoicos no tenían esperanza. Cuando se reunían a hablar filosóficamente, solamente cuestionaban cuándo vendría el fin de este ciclo histórico. Y cuando hablaban de sus sufrimientos y hablaban de su camino de terrible, solamente decían, tienes que aguantarlo en forma estoica. De ahí viene, ¿verdad?, el estoicismo. El término estoicismo, cuando dice, mira, esta persona resistió esa prueba en forma estoica. Porque mira, esto es un proceso, un ciclo, y pronto todo acabará y volverá a empezar, y ya tú no estarás en él. Qué triste esperanza, hermano. ¿Sabes? Eso no es esperanza, eso es desesperanza. No hay salida. Y Saulo, después de 24 horas, allí en el cuarto, ciego, oscuro, sin beber, sin comer, recibiendo visiones, confundido, humillado. ¿Cuántas veces debe haber preguntado, ¿qué ocurre, Señor? ¿Qué ocurre, Señor? Y mientras él preguntaba eso y oraba y lloraba y estaba ciego, Dios movía todo su engranaje. Porque Dios no se detiene, hermano. Posiblemente nosotros nos detenemos. Posiblemente nos cansamos. Posiblemente decimos, ay, ¿para qué dije esto? ¿Para qué prometí esto? ¿Para qué voy a hacer esto? Pero el Dios de nosotros no se cansa. Por eso es, como le dije en el sermón pasado, que Dios siempre busca a los que no se cansan. Los cansados, para eso hay centros de retiro, ¿oyó? Dios busca a los que no se cansan.
a los que no se cansan de hacer el bien, como dice el apóstol Pablo. En medio del movimiento de ese engranaje de Dios, en medio de la ceguera y la desesperanza de Saulo, Dios le habla a Ananías y lo envía a donde está Saulo. Pero es interesante lo que ocurre. Si leemos los versículos 13 y 14 en adelante, dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Oiga, y en medio de ese engranaje, en medio de la desesperación de Pablo, en medio de la ceguera y la desesperanza de Pablo, Dios llama a Ananías y le dice: ve donde Saulo. Y Ananías le dice: ¿cómo decirle a Dios? Yo oí bien, o tú no sabes de Saulo. Señor, tengo que acordarte quién es Saulo. ¿Sabe algo, hermano? El Dios de nosotros controla todas las cosas. ¿Sabe algo? Los estoicos pensaban que la naturaleza, por ser panteístas, controlaba todo. Y era todo un ciclo repetitivo, porque los griegos no entendían la historia en forma lineal como nosotros la entendemos. Nosotros creemos que la historia tiene un comienzo en Génesis y se va desenvolviendo la historia de la salvación en forma lineal hasta llegar a una culminación cuando Dios triunfe para siempre y el mal sea destruido. Y yo creo firmemente que el mal nunca triunfará, hermano. ¿Sabe? Ayer estaba viendo un documental se llamaba Las armas secretas de Hitler. Y un documental increíble de los B2 y los B1 que desarrolló la Alemania nazi, pero un desarrollo increíble de los cohetes teledirigidos, los primeros cohetes teledirigidos de la Alemania nazi. Y yo miraba y decía: es increíble cómo Alemania estaba tan adelantado y perdió la guerra. ¿Y sabe por qué? Porque el mal nunca triunfará. Y para nosotros creer en eso y tener esa esperanza, tenemos que creer que Dios tiene el control de todas las cosas y no la naturaleza. Por eso los estoicos vivían en esa desesperanza, porque la naturaleza controlaba todo y todo era repetitivo, y por lo tanto, si venía el sufrimiento, si venía el mal, no recibiría el castigo. Saulo se cuestionaba, y no lo dudo, en esos 3 días: ¿qué ocurre, Señor? ¿Qué ha pasado? Y cuando Dios mueve todo su engranaje para asistir a Saulo, Ananías le dice: Señor, ¿tú sabes de quién tú estás hablando? ¿Sabe algo, hermano? Cuando yo leo este diálogo entre Ananías y el Señor, yo me imagino al Señor riéndose de Ananías. Porque Ananías le cuenta todo al Señor, le hace una historia de Saulo como si el Señor no conociera a Saulo. Este es el que nos persigue, este viene con autoridad. Tú sabes de quién tú estás hablando. Es como si usted dijera: cuando Dios se equivoca. Sería un título de un buen sermón: cuando Dios se equivoca. Y mientras está ese diálogo, la crisis de Saulo está presente. Y preguntaba: ¿quién es ese Ananías que me aparece en visión? Señor, me estoy volviendo loco. Yo no lo dudo, hermano. Me estoy volviendo loco. Y el problema es que cuando pasan los días y no aparece Ananías, más tú te convences que estás loco.
Oiga, hermano, cuando pasan los días en tu aflicción, escuche, Dios te invita en medio de tu aflicción y tu pregunta y tu duda. Dios te invita, qué cosa tremenda, porque es una contradicción. Dios te invita a confiar más en la palabra y esperar. Cuando más profundo estás en el hoyo oscuro, cuando ya has perdido el apetito por la preocupación, cuando ya no quieres oír nada, Dios dice, confía. Mira el versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Piensa, hermano, acompáñeme. Jesús le dice a Ananías que Pablo iba a ser apóstol a los gentiles. Si usted sigue los eventos cronológicamente de Hechos de los Apóstoles, todavía ese misterio no se había revelado a la iglesia. Porque si usted sigue leyendo, fue en Hechos 10 que Pedro le predica a Cornelio y desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Y ya Dios le revela a Ananías, quiero que sepa, como diciendo, es como un resumen. Él le resumió la vida terrible de Saulo y viene Dios y le resume la vida tremenda que va a tener Saulo. Por eso es que cuando Satanás viene a acusarnos, como dice Apocalipsis, que Satanás será destruido, aquel que acusaba a nuestros hermanos, el diablo. Cuando Satanás viene a acusarnos, solamente nosotros miramos a la cruz. Y solamente la mirada de la cruz. ¿Sabe? Dice la historia que John Knox estaba muriendo. Y en un momento se le acercó Satanás. Estas leyendas urbanas. Y le mostró una visión de Cristo crucificado. Así en medio de toda la fiebre que tenía John Knox. Y Satanás mostrándole cómo Cristo había muerto por él y John Knox le contesta a esa visión. Reprende la visión y dice, no me interesa ninguna visión, sino la visión de las Escrituras. Y cuando Satanás ve que no puede confundirlo, dice la historia que Satanás se le acercó al oído y le dijo a John Knox, el fundador de la iglesia presbiteriana, le dijo, oye, qué tremendo tú has sido, John. Cómo has cambiado a Escocia. Cómo has influido en el mundo con la predicación del Evangelio. Qué grande tú has sido. Y John Knox reprendió a Satanás diciéndole, yo no he sido grande, solo Cristo es el grande. Por eso cuando las acusaciones vienen a nuestra vida, no podemos basarnos en nuestras obras y en nuestros hechos, sino en la obra de la cruz. Y cuando viene Ananías con todo ese pedigrí del apóstol Pablo, Jesús le dice, ve porque grande será en mis manos, y predicará a los gentiles, y predicará a reyes, y predicará a los judíos. A Ananías no le pasaba ni por la cabeza quién iba a ser Saulo de Tarso. En pocas palabras, Ananías, obedece. Hermanos, en medio de la ceguera, en medio de la desesperanza, cuando sentimos la bota aún del pecado en nuestra vida aplastarnos, Dios nos invita a obedecer. Obedecer. Mire el versículo 17.
Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese momento, Saulo entendió que su fe judía había caducado. Entendió lo que le escribió a los Corintios, que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo entre estoicos y epicúreos. Entendió, hermanos, que Jesús tiene el control de todas las cosas, pero aún más. Hermanos, qué cosa tremenda. Volvió la esperanza a su vida. Y fue bautizado en el Espíritu Santo. Eso es lo que significa la llenura del Espíritu Santo, yo, hermano. No es la mentira de hablar en lenguas. No es el cuento de estar brincando y saltando. La llenura del Espíritu Santo es conocer a Jesús. Que el Espíritu Santo arrebate nuestra vida para Jesús. El versículo 18 dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Tremendo, hermano. No solamente volvió a recibir la esperanza, sino la vista. ¿Sabe todo lo que oró? Las 72 horas que esperó, sin comida, sin agua, allí fueron contestadas. El que veía en visión no era una locura de Saulo, era el enviado de Dios. Dios nunca lo abandonó. ¿Sabe, hermano? En medio de tu ceguera, en medio de tu desesperanza, cuando posiblemente el desempleo toca tu puerta, cuando posiblemente la enfermedad toca tu puerta, cuando posiblemente tu matrimonio se mueve, se tambalea, ahí en medio de eso no puedes perder la esperanza. Y si la pierdes, hermano, si te vuelves ciego, que no ves, tienes que esperar en Jesús. ¿Sabe algo? Dios está moviendo el engranaje. Posiblemente algunos en el medio se pongan y digan: a ese Señor. El Señor conoce tu corazón. Él ha moldeado tu vida. Él ha dictado tus pasos. ¿Sabe? El versículo 19 dice de la siguiente forma: y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Sabe algo? Un versículo tan sencillo dice tanto. Cuando perdemos la esperanza, hermano, muchos perdemos el hambre. Perdemos las ganas de vivir. No queremos compartir, nos deprimimos. Dios nos conoce. Solamente pide obedecer y esperar. Si esperas y obedeces, ¿sabes algo? Vas a recobrar fuerza, vas a alimentarte, vas a compartir con el cuerpo de Cristo y vamos a caminar juntos con el Maestro, con el Capitán, al desenlace de la historia, no para repetirla, sino para darle el broche final. Cristo, Rey de Gloria. Cristo para siempre, nuestra majestad. Amén.
Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra, única regla de fe y conducta. Señor, te pedimos en esta hora, tú que eres bueno, oh Señor, que nos muestres siempre el camino de la esperanza en ti. Oh Señor, porque cuántas veces caemos en el camino, cuántas veces nos invade el dolor y el vacío. Tú solamente nos puedes sostener. No sabemos cuántas horas estaremos en el cuarto oscuro, cuántas horas estaremos ciegos y desesperados. Pero Señor, que en medio de la oscuridad sepamos que tú te acercas y no nos abandonas. Por Cristo Jesús. Amén y amén.